Buenos días, iglesia. Qué inmenso privilegio estar aquí compartiendo en esta mañana, en este día del Señor, su palabra con esta maravillosa iglesia, esta casa que es nuestra congregación. Bien, el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón tratar un tema un poquito, digamos, bueno, bastante sobrio, bastante serio, un tema que nos toca a todos de alguna manera. La semana, bueno, el 4 de julio específicamente, que se celebra la independencia de Estados Unidos, se estrenó la película El Sonido de la Libertad. Perdón, una película independiente que toca un tema bastante controversial, el tema del tráfico humano, específicamente el tráfico de niños para fines sexuales. Esta película, obviamente, por el tema, ha traído mucha controversia y ha levantado mucho malestar en las élites de la industria cinematográfica, política, etcétera. Hay mucha gente poderosa detrás de la industria del negocio, mejor dicho, del negocio del tráfico humano, el tráfico de niños. Y esto ha sido evidente en los intentos de sabotaje a esta producción, pero aún así el Señor ha querido que esta película y su mensaje, independientemente de que a usted le guste o no, de que sea buena película o no, de que esta película se estrene y se coloque en el top de la taquilla por encima de producciones multimillonarias como Indiana Jones, para sorpresa de todo el mundo. Y básicamente lo que está sucediendo es que la gente está levantando su voz de distintas maneras, de distintas formas, contra la maldad. Y es precisamente ese tema, el tema de la maldad humana, el que yo quisiera tratar hoy, de la mano de un texto bíblico bastante conocido, que está en Génesis 4. Pueden irlo buscando ahí. Génesis 4. Allí se nos habla de los primeros seres humanos nacidos de hombre y mujer, Caín y Abel. Y por consiguiente, del primer homicidio de la humanidad, el primer asesinato. Mi amigo Mateo, que es abogado, si estuviera aquí, me diría, eso fue un asesinato, no fue un homicidio, porque hay una diferencia entre ambas cosas legalmente. El asesinato implica premeditación y alevosía. Un homicidio puede ser involuntario, pero lo que ocurrió en Génesis 4 fue un asesinato, porque él se lo llevó al campo, él lo planificó fríamente. Entonces, yo estuve viendo varias entrevistas del hombre que está personificado en la película El Sonido de la Libertad, el verdadero. El papel lo interpreta Jim Caviezel, famoso actor que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo. Pero yo he estado viendo varias entrevistas, tanto del actor como del original, del señor Tim Ballard, que es un ex agente del gobierno, un ex agente de seguridad nacional con todo su entrenamiento militar, que decidió renunciar a su trabajo y dedicarse a rescatar niños víctimas del tráfico sexual. Una de las tantas entrevistas que vi fue hecha por Jordan Peterson, un famoso psicólogo social canadiense. Y fue bastante especial porque al ser psicólogo, este hombre allí se abrió y habló desde lo profundo de su corazón. Entonces, a raíz de esto, he estado meditando mucho sobre el tema de la maldad. ¿Qué puede pasar por la cabeza, por la mente y el corazón de un individuo para concebir en su ser un acto tan cruel como abusar sexualmente de un niño? Las cosas que este hombre describe son inconcebibles, hieren nuestra razón, nuestro entendimiento, a veces nos retan hasta para pensar en ello. Él describe abusos y cosas que ha tenido que ver
que el solo hecho de leerlos o ver a otra gente mencionándolos nos afecta, especialmente a los que tenemos hijos. Él cuenta que la primera vez que tuvo que tomar un caso de esos, él vio unos videos de VHS en aquel tiempo, de un hombre abusando sexualmente de 3 niños, pero no niños adolescentes, no niños, uno de 3 años, uno de 5 y uno de 7. El más viejo tenía 7. Y él tuvo que ver eso. Cuando él vio esto, el instinto, lo primero que se le ocurrió fue salir corriendo para la escuela de sus hijos, inventarse una excusa tonta y sacarlos como loco. Se lo llevó a su casa y empezó a abrazar a sus hijos y a llorar. No encontraba qué hacer, porque contempló de frente la maldad humana, la maldad pura. Y eso es lo que quisiéramos ver el día de hoy. ¿Qué es la maldad? ¿De dónde viene eso? A pocos, quizá a ninguno, nos ha tocado contemplar de frente la maldad pura, la maldad en su máxima expresión. Y espero en Dios que nunca tengan que hacerlo. Génesis 4, empezando por el versículo 1 hasta el 11, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, atención, una ofrenda a Jehová. Pueden subrayar eso. Y Abel trajo también, atención aquí, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Algunas traducciones que son más fieles al texto original, esta que es la Reina Valera del 60, no le hace tanta justicia cuando dice de lo más gordo de ellas, porque se puede interpretar que fue una oveja que estaba bien gordita, ¿verdad? A lo que se refiere el texto aquí es a la grosura del animal, a la grasa del animal, lo que implica un sacrificio. Sí. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, porque en esta mañana tu palabra será expuesta. Permite, Señor, que estos corazones las reciban. Confróntalo, Señor. Permite que esta palabra no vuelva vacía, que sea de edificación tanto para tu iglesia como para sus vidas individualmente y para sus hogares y sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, este mensaje tendrá una estructura un poco irregular. Los estudiantes de homilética o profesores de homilética me disculparán,
porque voy a romper todas las reglas de la homilética en este mensaje. Primero voy a empezar explicando el texto, lo voy a hacer brevemente, porque el quid del asunto aquí está en que queremos hacer un breve estudio sobre la maldad humana, tomando como base este texto. Pero primero vamos a ponernos en contexto. Y dice que Caín y Abel llevaron ofrenda a Jehová. Llevaron ofrenda, sacrificio a Jehová. Lo de Abel fue un sacrificio y fue agradable a Dios. Nosotros cuando pensamos en sacrificios y pensamos en Génesis, pensamos en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Éxodo, Levítico. Pensamos en Moisés. Pensamos en las leyes ceremoniales que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Cuando pensamos en sacrificio, en el origen de los sacrificios. No pensamos en Génesis 4, no pensamos incluso en antes de eso, en Adán y Eva. Bueno, pues el origen de los sacrificios no está en Moisés y Aarón. Aquí podemos ver que Abel le presenta un holocausto a Jehová, un sacrificio que es del agrado de Jehová. Él le presenta de los primogénitos de sus animales y de la grosura de estos. Para que ellos hicieran esto, es necesario haber recibido alguna instrucción en algún momento. Ellos no se lo inventaron. Ellos no fueron tan creativos para inventarse algo, inventarse un fuego extraño. Vamos a presentar ofrenda a Dios un día de buenas a primeras. No. Aunque no hay registro en la Biblia, pero podemos inferir, podemos leer entre líneas y determinar que en algún momento necesariamente Dios instruyó ya sea a Caín y Abel o a sus padres de cómo presentar ofrenda agradable ante él. Eso lo podemos ver un poquito más atrás. Yo voy a hacer trampa porque lo tengo aquí. Con los padres de estos muchachos, no sabemos si eran muchachos ahí, por cierto. Génesis 3, el famoso pasaje, la caída. Cuando pasa lo que pasó, lo que todos sabemos, Adán y Eva comen del árbol prohibido, Dios los confronta, ellos se avergüenzan, toman hojas de higuera, por primera vez sienten vergüenza de estar desnudos. La conciencia de la desnudez es la evidencia del pecado. Ellos toman hojas de higuera y se cubren por instinto. Dios los confronta y sabemos todo lo que pasa ahí. Es una historia sumamente conocida, pero hay un versículo que debe llamar nuestra atención. Está en Génesis 3, versículo 21 específicamente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo voy a repetir. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso fue justo antes de expulsarlos del Edén. Es decir, en el Edén, de alguna forma, se sacrificó un animal, porque para usted hacer una túnica de piel, necesita la piel de alguien, ¿verdad? O de algo. No se mató un ser humano, por ende es de un animal. Y esa piel fue cosida por Dios, le hizo túnicas, se la puso. Los estudiosos, los eruditos de la Biblia, los teólogos, entienden que allí se derramó la sangre de un animal y que esto se puede considerar como el arquetipo del sacrificio por el pecado, porque es necesario, el derramamiento de sangre ante el pecado. Quizá Adán y Eva no estaban preparados para que se le instruyera de una manera muy extensa, ceremonialmente, de cómo hacer un sacrificio, como se hizo con Moisés y Aarón, que aquello es bastante extenso. Quizá por la circunstancia en el momento, él iba a expulsarlos del Edén, nada más y nada menos.
es posible, y aquí ya entramos en el campo de la especulación, de la justa especulación, que una de dos, o Dios sacrificó aquel animal él mismo, o instruyó a Adán para que él lo sacrificara. Y de la piel de ese animal, Dios hizo túnicas para vestirlos. Él desestimó la vestidura de las hojas de higuera. Él estimó como que aquello no era suficiente. Sacrificó un animal y les hizo túnicas de piel. Y si volvemos a Caín y Abel, Caín dice que lleva una ofrenda a Jehová. Y esa ofrenda fue del fruto de la tierra. La ofrenda de Abel fue un animal, específicamente de los primogénitos, de sus ovejas. Y aquí podemos empezar a conectar los puntos. De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y mira con desagrado la ofrenda de Caín. Dios estimó como insuficiente la vestidura de la higuera e hizo un sacrificio que se puede inferir que es el origen del concepto de sacrificio. Eso es un tema muy profundo, lo pueden estudiar, se pueden sumergir en ese tema y estudiarlo más profundamente, pero me sentí con la responsabilidad de no simplemente pasarle por encima a esto, la historia de Caín y Abel, ellos llevaron ofrenda, etcétera, etcétera, sino para que entendamos un poco qué implica que Abel haya llevado un animal allí. ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? Si no había todavía el libro de Levítico, no se había escrito. Bien, entonces, salgamos al campo, le dijo Caín a Abel. Salgamos al campo. Ya él había planificado la muerte de su hermano. El solo hecho de que él se lo llevó al campo implica premeditación. Su corazón ya estaba corrompido, estaba lleno de envidia. Podemos ver el cinismo y el sarcasmo de Caín incluso cuando habla con Dios. Después de haber hecho lo que hizo, Dios viene y le hace una pregunta retórica, obviamente, porque Dios sabe dónde está su hermano. Él le dice, ¿dónde está tu hermano? No es como que él le va a decir, él está muerto, yo lo maté. Oh, ¿cómo así? Yo no sabía. Dios sabe todo lo que pasa. ¿Dónde está tu hermano Abel? Él le está dando la oportunidad de que confiese y se arrepienta, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Entonces él le da la oportunidad, igual que se la dio a Adán y a Eva. ¿Qué has hecho? Le preguntó a la mujer. ¿Se acuerdan? ¿Qué has hecho? Él le hizo esa misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren el cinismo. Él le dice a Dios, no sé. Él sabe que Dios sabe. Pero él, en vez de confesar y arrepentirse, le dice no sé, de una manera hasta irrespetuosa. Porque, miren, se lo voy a poner en dominicano. Imagínense que Caín es dominicano. Esto sería como que él le diga, yo no sé, tú no eres Dios, tú no lo sabes. ¿A qué tú me preguntas? Y lo siguiente que él dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense que él le diga, pero yo soy guardaespaldas de él ahora. Fue algo así lo que él le dijo a Dios. Fue algo más o menos así. Y aquí entonces Dios, al ver que él le dio la oportunidad y no la tomó, de arrepentirse y pedir perdón y confesar en primer lugar, le pregunta directamente, ¿qué has hecho? Todavía le sigue dando oportunidad, porque él sabe lo que hizo y le dice, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, etc. El corazón de Caín estaba totalmente corrompido, totalmente perdido. Y nos preguntamos, y aquí es donde empezamos nuestro estudio,
sobre la maldad. ¿Qué es lo que impulsa al ser humano hacia la maldad? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué es lo que impulsa el corazón del hombre hacia la maldad pura? A abusar sexualmente de un niño de 3 años, a romper su cuerpo. Decía este hombre que él ha visto cómo en medio del acto el cuerpo de estos niños se rompe literalmente, porque no está preparado. ¿Cómo un ser humano puede llegar al límite de cometer algo así? O en el caso que nos ocupa, de matar a su propio hermano. ¿Qué es lo que impulsa al ser humano hacia la maldad? Esa va a ser la primera muñeca rusa. ¿Han visto las muñecas rusas que son huecas y tienen otra muñeca dentro y otra y otra y otra y otra? Hasta que al final tienen una pequeñita. Imagínense que la primera pregunta, ¿qué es lo que impulsa al ser humano hacia la maldad? Está en la primera, en la de afuera. Y vamos a ir estudiando y escudriñando. Yo los invito a que profundicemos aquí. Espero que se hayan desayunado bien. Y posiblemente en la última muñequita dentro esté la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Qué es lo que impulsa al ser humano hacia la maldad? La otra capa de este argumento, de múltiples capas, sería otra pregunta. Entonces, más bien, ¿qué es la maldad? Si queremos saber qué impulsa al ser humano a la maldad, es necesario que entendamos qué cosa es la maldad. La definición fácil sería algo así como: la maldad es lo opuesto o la ausencia del bien. Lo opuesto o la ausencia de bien. Esa sería la definición de Wikipedia, la primerita que le aparece cuando usted lo busca en Google. Pero aquí no estamos buscando una definición fácil. Aquí queremos escudriñar las escrituras, queremos profundizar y sumergirnos en lo más profundo del texto para entender qué fue lo que pasó en el corazón de Caín para que matara a su hermano por aquello que pasó, por ese acontecimiento. ¿Podemos definir maldad? Esto es otra pregunta. ¿Podemos definir maldad sin referirnos al bien, aunque sea indirectamente? ¿Es posible definir maldad sin mencionar la palabra bien, sin decir algo así como es lo opuesto al bien o es la ausencia de bien? ¿Es posible definir la maldad? La maldad tiene una definición propia. ¿Tiene la maldad existencia propia? La respuesta es no. La maldad no tiene existencia propia. La maldad es simplemente la ausencia o la negación del bien. Esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿el bien tiene existencia propia? Sí. Les explico por qué. Porque el bien está contenido en la esencia, en la naturaleza de Dios. Dios es la esencia, la manifestación y la personificación del bien. Entonces, podemos inferir que el bien sí tiene existencia propia y siempre ha existido. La maldad no. La maldad comenzó a existir en algún momento y no tiene existencia propia, sino que surge a partir de algo. Porque el bien es parte de la esencia de Dios. ¿Cómo vamos a explicar esto? Porque nos hemos metido en un lío aquí ahora. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio. ¿Pero en el principio de qué? Eso fue en el principio de la existencia del universo y de todo lo que existe, como lo conocemos. ¿Y qué existía antes de ese principio? Solo existía Dios. Antes del principio de Génesis 1:1, solo existía Dios. No había nada fuera de Dios. Todo lo que pudiese existir en el plano de la eternidad, antes de la creación de los ángeles y de todo, era Dios. Y Dios
contiene en su esencia el bien. Por ende, el bien existía antes de la creación. El mal no pudo haber existido antes de la creación porque el mal no habita en Dios y no había nada fuera de Dios. ¿Me siguen? La maldad es algo propio de las criaturas. La maldad es algo propio de las criaturas, no de Dios, porque la maldad nace del libre albedrío. La maldad, para su existencia, requiere de libre albedrío. Y son las criaturas que tienen ese libre albedrío, tanto las criaturas celestiales como las criaturas nosotros. Y lo hemos utilizado. Y miren que lo hemos utilizado mucho para mal. Entonces la maldad no es algo de Dios, es algo de las criaturas. Pero y si no es de Dios, entonces ¿de quién? ¿De dónde es que viene esto? ¿De dónde es que vino ese impulso de Caín de matar a su hermano? Ese impulso de Eva de desobedecer el mandato de Dios, la única ley, el único mandamiento de Dios, no comas de aquel árbol. ¿De dónde vino eso? No fue de Dios, ya lo sabemos. Pero ¿y entonces de dónde? ¿De Satanás? No, tampoco de Satanás. Y ustedes se preguntarán, pero hermano, ¿y entonces? ¿Y de dónde? Por fin. Bueno, Satanás tienta. Satanás tienta al hombre, pero no provoca él mismo el pecado. El hombre no es un títere. El hombre tiene libre albedrío. Él nos tienta, él nos orilla, nos impulsa, nos presenta la tentación, pero él no tiene el poder de manejarnos a su voluntad como si fuéramos marionetas. Los que estaban conmigo en la célula el jueves recordarán en uno de los puntos de aplicación que decía, no subestimemos a Satanás. Y el siguiente ahí mismo inmediatamente decía, no sobreestimemos a Satanás. Él no es tan poderoso como alguna gente piensa. Él es poderoso, pero no tanto como algunas personas por una mala doctrina han llegado a pensar. Entonces el mal, el impulso a cometer el mal, no viene de Satanás directamente. Él tienta, pero no lo crea, no lo hace nacer en nuestro corazón. Son las personas que pecan. Las personas pecan, es su responsabilidad. Y aquí necesariamente entonces tenemos que hablar de una palabrita que es bastante utilizada y muy mal entendida. Está en la Biblia y es la palabra concupiscencia. La han visto, ¿verdad? Concupiscencia, de la concupiscencia de su corazón. Y lo decimos una y otra vez y muchas veces no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo. ¿Qué es la concupiscencia? Es bastante amplio el término, pero si lo tenemos que definir rápido, la concupiscencia es la inclinación del ser humano, la inclinación natural del corazón del ser humano hacia los deseos de la carne, que pueden incluir, pero no se limitan a, el deseo sexual, porque se ha confundido una cosa con la otra. Y muchas veces cuando se piensa en concupiscencia, se piensa en que es simplemente el deseo, el impulso sexual. Pues no es eso. Es todo lo que implica el pecado, todo lo que sea pecado, nace de allí, de la concupiscencia de nuestros corazones. Cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, es una advertencia. El pecado está a la puerta. Él todavía no ha cometido el pecado, pero Dios, que sabe todo, ya está escudriñando su corazón y él ve la concupiscencia de su corazón y él determina y le deja saber que el pecado está a la puerta. Imagínense que nosotros tengamos ese tipo de alarma, que Dios nos hable así de manera audible. Cuidado, no haga eso. Sería maravilloso, sería genial, pero no, bueno, tenemos la palabra de Dios que nos advierte. Pero Caín lo tenía a él literalmente, diciéndole cuidado, el pecado está a la puerta. Y aún así, lo cometió. Santiago, el libro de Santiago en la Biblia,
nos da una clase magistral de cómo la concupiscencia va gestando y da a luz al pecado. ¿De cuál es la relación entre la concupiscencia y el pecado? Santiago 1, 14 y 15, se lo voy a leer, lo pueden anotar. Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo llega el pecado a ser cometido? Bueno, porque es engendrado por la concupiscencia. La concupiscencia es una voz susurrante y seductora que va hablándonos, nos va seduciendo, y depende de nosotros escucharla o no. Aquello de no, fue Satanás que me obligó a hacer eso no aplica. El querer atribuirle a Satanás la responsabilidad del pecado del hombre es un error. Atribuírselo a los demonios, esos son demonios, hermano. Te está dejando usar de los demonios. No, hermano. Revísate tú, porque en algún momento estás escuchando y te estás dejando seducir de la concupiscencia, de la voz susurrante y seductora de la concupiscencia. Aquí lo que pasó fue que Caín escuchó esa voz e ignoró la voz de Dios. Ya nos estamos acercando a la respuesta a nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Dios le preguntó a Adán? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Él pudo haber dicho sí, caer de rodillas y llorar y arrepentirse. Quizás habría sido diferente la historia. Quizás, no sabemos. Pero él lo que hizo fue que hizo algo que nosotros solemos hacer muy a menudo y que en psicología se conoce como proyección, que es cuando proyectamos, valga la redundancia, en otro la falta que hemos cometido. Le atribuimos a otra persona nuestro propio pecado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fue porque tú me diste esa mujer. O sea, él no sabe que incluso está blasfemando contra Dios, porque fue la mujer que tú me diste. Si tú no me hubieras dado esa mujer, ella no me hubiese dado del árbol, yo no hubiese comido. Por ende, en cierta forma tú eres el culpable. Él está atribuyéndole el origen del pecado a Dios mismo sin darse cuenta. Él no sabe el error que está cometiendo, uno encima de otro. Pero entonces Dios, en toda su misericordia, se voltea y mira a Eva. Ok, le dio la oportunidad a de que confiese y se arrepienta. Vamos a ver qué me dices tú. Entonces Jehová dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? La misma pregunta que le hizo a Caín. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra proyección. Ninguno de los dos, ninguno reconocieron su falta. Ambos lo proyectaron. A Adán hacia Eva y Eva hacia Satanás, como hacemos nosotros. Satanás, esos son los demonios. Satanás está trabajando en tu vida o en mi vida. En ningún momento reconocemos nuestra culpa. Bueno, pues lo que pasó allí en el Edén fue que Adán y Eva escucharon la voz susurrante y seductora de su propia concupiscencia. Satanás los tentó, pero ellos pecaron. Ellos pecaron. La culpa fue de ellos. Dios le había instruido ya. Si Dios no le hubiese dado instrucciones previas, bueno, pues la culpa sería de Dios.
pero Dios se lo advirtió. Ella misma apela a esto. Cuando la serpiente le está hablando, ella apela a esto. Sabemos que de ese árbol no debemos comer, porque moriremos si lo hacemos. O sea, ya ellos no pueden alegar ignorancia. Tampoco pueden culpar a Satanás de su propia concupiscencia, como dice Santiago. Y aquí viene la aplicación, es una sola y breve. La responsabilidad del pecado es individual, simplemente eso. La responsabilidad de nuestro pecado es individual. ¿Han escuchado esta frasecita? Se ha convertido en un cliché. Las celebridades suelen decirla. He estado luchando con mis demonios interiores. Nosotros la hemos dicho. Todos en algún momento hemos caído en esa trampa. Me tomé un tiempo para luchar con mis propios demonios. No, hermano, tú lo que estás luchando con tu concupiscencia, o tú estás evitando luchar con tu concupiscencia y estás atribuyendo esto a este concepto inventado que se llama tus demonios interiores, para no admitir tu propia culpa. La responsabilidad es de nosotros y de nadie más. No es contra tus demonios que estás luchando, es contra ti mismo. Y si estás tratando de luchar con tus propias fuerzas, déjame decirte que vas a perder. Si tratas de luchar contra esto que hemos definido, hemos llamado concupiscencia, solo por ti mismo, vas a perder, garantizado, 100%. Aquí está el arma con la que tienes que luchar. Convierte esta piedra en pan y come. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Haz esto, haz aquello, vamos a hacer lo otro. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, a Dios y solo a Él adorarás. Cristo combatió la tentación con la palabra de Dios. Y allí nos dio un modelo de cómo hacerlo nosotros, de cómo luchar contra la concupiscencia. Si Caín hubiese escuchado la voz de Dios, aquel atroz asesinato no hubiese ocurrido. Si Adán y Eva hubiesen escuchado la voz de Dios, la desobediencia, el pecado original, no hubiese ocurrido. Gracias, hermanos. Y bendita sea la palabra de Dios.